Hola, hoy tenemos un nuevo video, en donde conocerán la escalofriante leyenda del Hospital de las Sombras. En una pequeña ciudad rodeada de colinas y bosques densos, se encontraba el Hospital de San Marcos, un imponente edificio de principios del siglo XX que había visto sus mejores días. Con su fachada de ladrillo rojo y sus ventanas enrejadas, el hospital se alzaba como una sombra siniestra sobre la ciudad. Desde su construcción, corrían rumores entre los trabajadores de sucesos extraños y espeluznantes en su interior. Pero nada había sido tan perturbador como lo que ocurrió durante el otoño de 1992. Era una noche oscura y tormentosa, con truenos que retumbaban en el cielo y relámpagos que iluminaban fugazmente la siniestra silueta del hospital. Dentro, un pequeño equipo de médicos y enfermeras luchaban contra una creciente oleada de pacientes que habían llegado al hospital debido a un accidente de tráfico en la carretera principal. El ambiente estaba cargado de tensión y agotamiento, y la antigua estructura del hospital parecía crujir y gemir con cada ráfaga de viento. En medio de esta tormenta, un joven doctor llamado Alejandro, recién llegado al hospital, se encontraba de guardia en la unidad de cuidados intensivos. Era su primera noche trabajando ahí, y aunque había escuchado algunas de las historias, no les había dado mucha importancia. Sin embargo, esa noche algo en el aire se sentía diferente, como si una presencia oscura estuviera acechando en cada esquina. Cerca de la medianoche, Alejandro recibió una llamada urgente del guardia de seguridad, el señor Ramírez, quien le informó que un hombre había aparecido en la puerta del hospital cubierto de sangre y en un estado de profunda confusión. Alejandro corrió al vestíbulo, encontrándose con un hombre mayor con la ropa empapada y los ojos desorbitados, que murmuraba incoherencias. La sombra, y los gritos. Era lo que él solamente decía. El hombre fue ingresado de inmediato, pero no tenía identificación ni ninguna pista sobre su origen. Mientras lo atendían, Alejandro notó algo extraño. La sangre en la ropa del hombre no parecía provenir de ninguna herida visible. Decidió que debía investigar más a fondo, así que tras estabilizar al paciente, comenzó a revisar los registros del hospital en busca de alguna pista. Durante su búsqueda en los archivos del hospital, Alejandro descubrió información clasificada sobre la habitación 307. Según los registros, esa habitación había sido sellada ya hace muchos años, después de una serie de eventos inexplicables que culminaron con la desaparición de una paciente y una enfermera. Se decía que quienes entraban en la habitación salían completamente trastornados, hablando de visiones horribles, sombras que se movían por las paredes y de cosas inexplicables que les sucedían fuera del hospital. Intrigado y preocupado por la posible conexión con el misterioso paciente, Alejandro decidió investigar la habitación 307. A pesar de las advertencias de los demás empleados, quienes insistían en que era mejor no hablar de la habitación, Alejandro sintió que debía desentrañar el misterio. Armado con una linterna y una llave que encontró en el viejo despacho del director, se dirigió hacia el tercer piso. Al subir por la escalera de caracol, Alejandro notó que el aire se volvía más frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de moho y de humedad. La luz titilante de su linterna apenas podía penetrar la oscuridad que parecía envolver el lugar. Finalmente, llegó a la puerta de la habitación 307, una puerta antigua y decrépita, marcada con extrañas señales y palabras en un idioma que no podía identificar. Con una mezcla de temor y determinación, Alejandro introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió
con un crujido estremecedor, revelando una habitación oscura y vacía, pero con una atmósfera opresiva que le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Al entrar en la habitación, Alejandro sintió una presencia, una sombra que se movía por las paredes, como si lo estuviera observando. Intentó encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. De repente, su linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó, dejándolo en completa oscuridad. Fue entonces cuando escuchó unos susurros, voces suaves pero claramente angustiosas, que parecían venir de todos lados. Intentó ignorarlas, pero los susurros se convirtieron en gritos de desesperación y dolor. Alejandro sintió que algo le tocaba el hombro, y al girarse, alcanzó a distinguir una figura oscura y nebulosa, con ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. Desesperado, intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolo en la habitación. La figura se acercó más y más, susurrando palabras que no se entendían, pero resonaban en su mente como un eco maligno. Alejandro sintió que el aire se volvía aún más pesado, y la oscuridad lo envolvía como una manta asfixiante. Con un último esfuerzo de voluntad, Alejandro logró encender de nuevo su linterna y apuntó hacia la figura. La luz penetró la sombra, y los gritos se desvanecieron en un eco lejano. Aprovechando el momento, corrió hacia la puerta, y con un esfuerzo desesperado, logró abrirla y salir de la habitación. Al bajar las escaleras corriendo, sintió que la sombra lo seguía, susurrando su nombre y tratando de arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Finalmente, llegó al vestíbulo, donde el señor Ramírez lo encontró pálido y temblando, apenas capaz de hablar. Después de esa noche, Alejandro decidió investigar más a fondo el pasado del hospital y la habitación 307. Descubrió que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio y que durante la construcción se habían encontrado restos humanos que nunca fueron adecuadamente sepultados. La habitación 307 había sido el epicentro de una serie de rituales oscuros realizados por un antiguo médico del hospital, quien buscaba el secreto de la inmortalidad. Se decía que el médico había logrado invocar a una entidad de las sombras, una criatura que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de sus víctimas. La habitación 307 se convirtió en su prisión, y aquellos que osaban entrar quedaban atrapados en su oscura influencia. Alejandro dejó el hospital poco tiempo después de su terrible experiencia, pero los rumores sobre la habitación 307 y la sombra que habitaba nunca desaparecieron. Años después, el hospital fue cerrado y abandonado, pero la leyenda de la sombra continuó, convirtiendo al Hospital de San Marcos en un lugar temido y evitado por todos en la ciudad. Y aunque la puerta de la habitación 307 está ahora cerrada, aquellos que se aventuran cerca del viejo hospital en noches de tormenta afirman escuchar susurros y gritos provenientes de su interior, como si las almas atrapadas allí aún clamaran por su liberación. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante sobre historias y leyendas de terror. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.